Bien, amados hermanos, vamos a estudiar en la mañana de hoy el pecado original, las preguntas 19 a la 22 de nuestro catecismo. Dice la primera pregunta, hoy vamos a estar tratando cuatro preguntas, ¿no? Las preguntas que tratan del pecado original son cuatro, en esta agrupación que le hice. ¿Cayó toda la humanidad en la primera transgresión de Adán? Respuesta, habiéndose hecho el pacto con Adán, no solo para él, sino también para su posteridad, toda la humanidad que desciende de él por generación ordinaria, pecó en él y cayó con él en su primera transgresión. Vamos a saltar inmediatamente, no voy a ir a los versículos de prueba, más bien vamos a ir a la parte teodevocional, a la parte de teología, y en la medida en la que vemos cada uno de estos enunciados, vamos entendiendo, vamos revisando el sustento bíblico. La primera verdad que nos está, la primera verdad que nos está enseñando el catecismo es que la caída debe entenderse como el quebrantamiento de un pacto. ¿Notan? O sea, pregunta, cayó toda la humanidad y lo primero que se empieza a plantear es, habiéndose hecho un pacto con Adán. O sea, amados hermanos, que nosotros no podemos entender la caída del pecado si nosotros no entendemos que hubo un pacto con Adán. Por eso en la anterior clase veíamos que cuando se hablaba de cuál fue el pecado de Adán, se decía, comieron del árbol. Y con eso enfatizábamos que se quiere destacar el hecho de que esos fueron los términos del acuerdo entre Dios y el hombre. No comas del árbol, porque si comes, pecas. Vamos a Génesis 2:16, que es uno de los textos de prueba, en donde nosotros tenemos no meramente una orden, ahí es donde tenemos un pacto. Dice 2:16, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, o mejor, voy a leer desde el 15. En la pantalla tengo desde el 16, pero caigo en cuenta, voy a leer desde el 15. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardara. Noten que Dios pone a Adán en el huerto. Dios es el que pone a Adán en este espacio en el que se van a dar los acuerdos del pacto. Versículo 16. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás de él, porque el día que comieres de él, ciertamente morirás. Hermanos, eso es un pacto. Si comes, mueres. Entonces se hizo ese acuerdo, Adán falló, Adán pecó, entonces vino consecuencias para él y su posteridad. ¿Por qué, hermanos? Porque, número 2, Adán estaba fungiendo como nuestra cabeza federal. Ese es el término teológico. Cabeza federal. ¿Qué quiere decir una cabeza federal? Un representante. Adán no estaba simplemente ahí viviendo por él estaba viviendo por toda la humanidad. Si Adán ganaba, ganábamos todos. Si Adán perdía y perdió, todos perdimos. Eso es como cuando juega la selección Colombia. Ganó la selección Colombia y dicen, ganó Colombia. No, ganaron 11. Yo no gané, yo no jugué. Pero lo que ellos hacen repercute a toda la nación. Si ellos juegan bien, dicen el fútbol colombiano es un buen fútbol. Si ellos juegan mal, dicen todos los colombianos juegan mal. Lo que ellos hacen representa a toda la humanidad. Bueno, Adán representaba a toda la humanidad. Número 3, toda la descendencia de Adán fue constituida pecadora junto con él. Dice toda la humanidad que desciende de él por generación ordinaria, es decir, como mi hija, así, normal. Tenemos una relación íntima sexual, se consigue un bebé, eso es generación ordinaria. Toda la humanidad, todos descendemos de un padre en común, todos caímos en él y con él. Todos somos culpables de ese pecado y tenemos las consecuencias de ese pecado. Romanos 5, voy a leer 5:12. Dice, por tanto, así como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado a la muerte, y la muerte así pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. El pecado de Adán repercute a toda la humanidad. Y este otro texto,
Pues por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, así también en Cristo todos serán vivificados. Entonces el pecado de Adán repercutió a toda la humanidad. Aplicaciones de esta verdad. Debemos reconocer la justicia de Dios que hizo el pacto con sus términos y consecuencias. Amados, esa es la justicia de Dios, que Dios haya dicho, si comes mueres, Dios está siendo justo. Y si comieron y murió toda la humanidad, Dios es justo, Él no es injusto. Y número 2, nuestro pecado es un asunto de algo que hicimos. Nuestro pecado no es un asunto de algo que hicimos la semana pasada, es algo desde antes que naciéramos. Ojo ahí. No le predica el evangelio a alguien y le dice que es un pecador y dice, no, pero pues yo no mato, yo no robo, yo me porto bien. Vamos a concederle que es una verdad que no mata, no roba y que a todo el mundo le hace bien, pero es que es culpable del pecado de Adán. O sea, solamente haber pecado en Adán y con Adán ya lo hace merecedor del infierno. O sea, nadie es inocente. Alguna vez se le preguntó a un predicador, a R.C. Sproul, se le dijo, ¿usted qué opina de que todos los inocentes de África se vayan para el infierno? Y él dijo, pues me parece muy mal que los inocentes se vayan para el infierno. Entonces la gente quedó como confundida, ¿cómo así? Y él dijo, el punto es si en África hay inocentes. Nadie es inocente, hermanos, porque con Adán todos pecaron. Tengo mi pequeñita Ami, 4 meses, ya es culpable del pecado de Adán. Necesita ser perdonada de sus pecados. Pero si ella no hace nada, pero cayó en Adán y con Adán. ¿Qué nos toca ahorita que empiece a crecer? Enseñarle a mentir, enseñarle a pegar, enseñarle, no, ¿cierto? No toca enseñarle eso. Toca enseñarle a que comparta, que no mienta, que diga la verdad. Ya tiene el pecado en ella. Vamos entonces ahora a la parte de oración. Vamos a orar, alabando a nuestro Dios por su justicia y pidiendo por humildad para aceptar esta caída. Señor Dios, te alabamos porque eres el juez justo. Todo lo que haces es recto, nada es pecado, Señor. Y si tú quisiste hacer un pacto con Adán y traer toda esa consecuencia, es tu justicia. Aceptamos esta caída, Dios. Te pedimos por los corazones que se resienten y rechazan el ser culpables del pecado de otro, al no entender, Dios, que incluso si ellos estuvieran en el Edén, también caerían. Perdona, Señor, el pecado. Amén. Bien, pregunta número 20. ¿En qué estado introdujo la caída a la humanidad? Entonces ya vimos que cayó. Bien, ese pecado, ¿qué le hizo a la humanidad? La caída introdujo a la humanidad en un estado de pecado y miseria. Ojo a esos dos términos, en un estado de pecado y de miseria. Nuevamente, para entender la introducción de la humanidad en pecado, Romanos 5:12, como Adán pecó, la muerte entró a todos los hombres. Ya vimos ese texto. Vamos entonces a la parte de la teología, para entender esa declaración. Con la caída vino el pecado, es decir, la culpa que nos hace merecedores del castigo eterno. Cuando dice que el pecado entró a la humanidad, que la caída introdujo a la humanidad en un estado de pecado, entiéndase pecado como la culpa que nos hace merecedores del infierno. Nos entró en un estado de ¿qué? De pecado y ¿qué más? Y miseria. Entiendan miseria que con la caída también vino la miseria, es decir, las consecuencias nefastas de esa caída. Porque piensen en esto, hermanos. Dios pudo no. La situación hipotética hubiese sido así. Adán peca, Adán es culpable de pecado, pero sigue en un paraíso, sin morir. Toda su descendencia es bonita, es buena, no peca. Todo el mundo es un paraíso, aunque son culpables de pecado. Lo que se quiere recalcar aquí es, no es solamente que hay un pecado, una culpa,
sino que hay un mundo miserable. Hay unas consecuencias de esa caída: muerte, maldición de la tierra, dolores de parto, matrimonios destruidos, todo lo que hoy día conocemos, ¿no? ¿Para qué describirlo más? Entonces, ojo a eso: pecado es culpa y miseria. Culpa y miseria. Número 2, experiencia. La explicación del por qué estamos como estamos en este mundo se debe ¿a qué, hermanos? A la caída. Cuando nosotros nos sentimos un poquitico frustrados por tanta miseria, tanta muerte, tanto terremoto, tanta cosa, hermanos, eso es culpa del pecado que entró en este mundo. Eso es para que entendamos cómo Dios se toma en serio la desobediencia. Todo lo que pasó porque el hombre desobedeció. 2, hoy día la práctica del pecado sigue trayendo más pecado y miseria. Es decir, no podemos sencillamente decir, ok, el pecado de Adán nos introdujo en pecado y miseria, entonces ya, pues, ¿qué más pecado y qué más miseria puedo traer? No, en la medida en la que pecamos, traemos más culpa y más miseria. Que ya el mundo esté en pecado y esté en miseria, no me hace practicar el pecado, que no importa ya qué más da. No, 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 no. Pecar trae más pecado y más miseria. Así que estar en la condición de caída nos debe no relajarnos en qué más da, ya no se puede solucionar este mundo. No, no, no. Sí, cierto, no se puede solucionar por medios humanos, pero los humanos sí empeoramos la situación. En la medida en que practicamos más pecado, traemos más culpa y más miseria. Por eso no hay que pecar, por eso hay que huir del pecado. Vamos a la parte de oración. Gratitud a Dios, porque por medio de Cristo nos libra de ese pecado y esa miseria. Y ahorita lo vamos a poder ver un poquito más. Y que Dios nos continúe librando de ese mismo pecado y esa misma miseria, que no estemos perseverando. Señor, te damos gracias porque aunque ya estamos introducidos en una condición de pecado y de miseria, no es la decisión final, no es la resignación lo que nos queda, sino que nos queda la esperanza en Jesucristo, que puede rescatarnos y nos rescata de este pecado y miseria. Te pedimos, Dios del cielo, que nos libres de nuestro propio pecado, que nos ayude, Señor, a no traer más culpa y miseria sobre nuestra vida. En el nombre de Jesús lo rogamos. Amén. Recuerden, mis amados hermanos, que esta parte de teología, el teodevocional, la parte de teología, de experiencia y de oración, yo lo manejo así aquí por dejar la pauta de lo que espero estemos practicando en casa. Vamos a la pregunta, buscamos las partes teológicas, escarbamos nosotros mismos, miramos los versículos, me ayudo con estas diapositivas que comparto por el grupo y luego lo aplico, experiencia y oro. ¿Cuánto nos hemos demorado? Miren, hemos abordado 2 preguntas, llevamos 10, como 13 minutos, 7 minuticos un devocional por cada una. Sencillo y toda la riqueza que uno aprende. Creo que ese es el beneficio de este catecismo. Pregunta 21. ¿En qué consiste la pecaminosidad del estado en que cayó el hombre? Aquí nos vamos a quedar un poquito más. La pecaminosidad de ese estado en que cayó el hombre consiste en 1. La culpa del pecado de Adán. 2. La falta de justicia original. 3. Y la corrupción de toda su naturaleza, lo cual es comúnmente llamado pecado original, junto con todas las transgresiones actuales que proceden de este. Larguita la respuesta, ¿no? Los catecismos son para memorizar. Memorizarse esta respuesta va a estar un poquito difícil. La pecaminosidad de ese estado. A ver, ¿quién recuerda eso de estado?
¿Qué les hace pensar eso de la pecaminosidad de ese estado en que cayó el hombre? Ah, muy bien. Estado de inocencia, los cuatro estados del hombre. Estado de inocencia, Adán y Eva, sin pecado. Estado de pecado, después de la caída, toda la humanidad. Estado de gracia, cuando somos salvos. Y estado de gloria, cuando Cristo vuelva. Entonces ahí se apareció la palabra estado. Entonces en ese estado de caída, la condición es culpa, falta de justicia y corrupción de toda la naturaleza. Teología, número 1. El pecado original, hermanos, no es el primer pecado que cometemos o que se cometió. Ese es un término teológico, así se utiliza, no lo traten de cambiar. Pecado original es un término teológico y no se refiere al primer pecado, ¿ok? Porque uno piensa original, el primero. ¿Cuál es el pecado original? ¿Que se comió del fruto? No, ese no es el pecado original. El pecado original es el problema de pecado con el que todos nacemos. Esa condición caída, otra vez, no es el primer pecado. No es, el pecado original mío fue cuando yo por primera vez mentí. No, 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 no. O el pecado original fue cuando Adán desobedeció. No. Teológicamente, pecado original se le llama a la culpa del pecado con la que todos nacemos, la falta de justicia con la que todos nacemos, la corrupción con la que todos nacemos. Eso es pecado original. Lo que todo el mundo lleva, esa condición de pecado que todo el mundo tiene. Número 2. El pecado original conlleva, como lo veíamos en la definición, y vamos a abordar cada una. Número 1, culpa. Ya vimos Romanos 5:12. Vamos a Romanos 5:19. No lo tengo en las diapositivas. Romanos 5:19. Para ver que el pecado conlleva culpa. Romanos 5:12 nos sirve, pero para dar otro versículo más. Dice, así que, Romanos 5:19, así que de la manera que por un delito vino la ¿qué? ¿Me están siguiendo en la lectura? ¿La qué? No, así de que de la manera, hermano, lectura. La sé con la U. No, yo estoy leyendo el 19. Así que, 19. Ay, perdón, el error es mío. Lo siento, discúlpenme. Qué pena, qué pena. Bueno, pero leamos el 18 mejor. Yo le puse en la diapositiva el 19. Así que, de la manera que por un delito vino la ¿qué? Culpa. ¿Lo notan? Culpa. A todos los hombres para condenación, así por un acto de justicia vino la gracia a todos los hombres para justificación de vida. Tengamos eso ahí. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos, un acto legal, una declaración justa del tribunal de Dios, que por el pecado de uno todos soberanamente fueron declarados culpables, constituidos pecadores por el pecado de uno. Entonces, el pecado de Adán hace que todos lleven culpa. Número 1. Número 2, hace que a todos les falte la justicia original. Romanos 3, más atrasito. Romanos 3, versículo 10 al 12. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se apartaron, aún se han hecho inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Hermano, pero es que yo voy a la iglesia, yo busco de Dios. No hay. Hermano, pero es que pues yo no soy tan mala, yo soy pues buena. No hay uno. No, pero es que yo entiendo de las cosas de Dios. No hay quien entienda. No hay ni siquiera uno. A todos les falta la justicia original.
Todos nacen con el pecado original, a todos les falta la justicia de Dios. Nadie hace lo bueno. Nadie. Todos nacen en pecado original, con el pecado original. Y número 3, corrupción. Nuevamente Romanos, vamos al capítulo 8. Entonces noten, el pecado es culpa, falta de justicia y corrupción. Romanos 8, 6. Por supuesto, solo por dar un solo versículo, pero más lo que se puede demostrar. 8:6 dice, porque la intención de la carne es muerte, pero la intención del Espíritu, vida y paz. Por cuanto la intención de la carne es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. Amados, por causa del primer pecado nacemos con culpa, nacemos con falta de justicia original, pero no pudiera decir, ok, listo, me falta eso, pero voy a cumplir. No, es que por causa de ese pecado también tienes una corrupción que no te permite hacer lo bueno, que te inclina, es una tendencia hacia el pecado. Todos nacemos con ese pecado original. Repito la ilustración del bebé, que hay que enseñarle al niño a que diga la verdad. Naturalmente, corruptamente, del pecado original dicen mentiras, le pegan al otro, no prestan los juguetes, le mienten a los papás y los papás nunca les enseñaron eso. ¿Por qué? Porque hay una corrupción radical. El pecado es tanto culpa como corrupción, una tendencia hacia el pecado. Cuando va pasando el tipo guapo en la calle, tú no estás pensando en primer lugar cómo lo evangelizo, ¿cierto que no, hermanas? Están pensando uy, y después se acuerdan, no, ya no. Siempre está la tendencia al pecado. Cuando ves que se cayeron los 10,000 pesos, ¿cuál es lo primero que te tira tu espíritu? Para mí. No se dio cuenta. Ya después obra el espíritu y no, toca devolverlo. Pero siempre lo primero es la tendencia hacia el pecado. Dice Efesios 2:1, y Él os dio vida a vosotros que estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Nota, culpa, muertos, ya no hay nada que hacer por eso. En los cuales anduvisteis en otro tiempo conforme a la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. O sea, por naturaleza son hijos de desobediencia. Andan haciendo lo que es malo. Eso es corrupción, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, noten, corrupción, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, así como los demás. Naturaleza. Por naturaleza éramos hijos de ira, lo mismo que los demás. Vuelvo y muestro la pregunta. La pecaminosidad de ese estado en que cayó el hombre consiste en la culpabilidad del primer pecado de Adán, la falta de justicia original y la corrupción de toda su naturaleza. Son 3. Sin embargo, me gustaría aclarar que algunas veces se enfatiza más es culpa y corrupción, esas dos, culpa y corrupción, porque ciertamente en la idea de falta de justicia original está incluido la corrupción. Si tengo la tendencia al pecado es porque me falta la justicia original. Piensen en el pecado siempre en términos de culpa y corrupción. Soy culpable de pecado y hago lo malo. Ahora, aquí en esta respuesta apareció un término que necesitamos conocer lenguaje teológico para no confundirnos. Dice, lo cual es comúnmente llamado pecado original, junto con todas las transgresiones actuales que proceden de este. ¿Qué piensan ustedes en la palabra actuales? Pecados actuales. Ajá, muy bien, los de hoy. No realmente. La palabra actual, cuando se habla de pecado, se habla del pecado actual, no para hablar del pecado presente, sino el pecado de acto. De acto. Por supuesto, sí, me dirán, bueno, sí, es lo que estoy cometiendo hoy día, pero es para enfatizar porque somos culpables de pecado. Tenemos una tendencia al pecado, corrupción, y cometemos actos de pecado.
Cuando las personas piensan en pecado, por lo general, ¿en qué clase de pecado piensan? De esos tres. ¿Culpa, corrupción o acto? Acto. Uno le dice a una persona, mira, es que tú eres un pecador. Y no dice, no, pero es que en el huerto del Edén yo no puedo ser culpable porque tal y tal. O no dice, no, es que mi tendencia, ta, ta, ta. No dicen es, pero si yo no mato, yo no robo. Actos. No, pero es que yo pido perdón. Actos. No, pero es que yo doy mercado. Actos. Pero es que eso no es todo el pecado. El pecado lleva culpa y corrupción. Los actos son consecuencia que vienen por ese problema de raíz. Por eso cometemos los actos de pecado. Entonces, del pecado original se desprende el pecado actual. Por eso les pongo de acto. Vamos a Santiago, o si lo tengo aquí en pantalla, Santiago 1:14. Aquí lo tengo. Dice, sino que cada uno es tentado cuando por su propia concupiscencia es atraído y seducido. Mírenlo, corrupción, la tendencia hacia el pecado. Y la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, engendra la muerte. ¿Notan el proceso? Corrupción, acto de pecado. ¿Y por qué está la corrupción? Porque hay culpa de pecado. Todo ese paquete, hermano, todo eso es el pecado. Aquí es donde preguntamos clásicamente, ¿el hombre peca porque es pecador o es pecador porque peca? Un poquito de trabalengua, ¿no? ¿El hombre peca porque es pecador o es pecador porque peca? Peca porque es pecador, muy bien. La teología del mundo es que somos pecadores porque pecamos. O sea que si no pecamos no somos pecadores. No, 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 no. Es al contrario. Cometes actos de pecado porque ya eres un pecador. Por eso cometes los actos. Es como decir, el perro es perro porque ladra o ladra porque es perro. Nosotros no el ladrar es lo que lo vuelve perro. Ya que es perro, por eso ladra. Entonces así nosotros, porque somos pecadores, por eso pecamos. No nos volvemos pecadores cuando pecamos, no, ya somos pecadores. Vamos a ese texto, Salmo 51. Salmo 51, versículo 5. Yo sé que para algunos esto es un repaso básico, pero para otros puede llegar a ser nuevo. Salmo 51, 5. He aquí, dice David, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Esto no fue que la mamá de David estaba borracha y siendo infiel cuando quedó embarazada. No, es que ya desde la concepción había sido formado en pecado. Desde el vientre ya era culpable de pecado. El pecado no es un tema de práctica, es un tema de culpa y corrupción también. Y el otro texto, el Salmo 58, versículo 3, dice, se apartaron los impíos desde la matriz, se descarriaron desde el vientre hablando mentira. Wow. Desde el vientre ya son acusados de mentirosos, pero si todavía ni hablan, porque son culpables de pecado. Ya desde la matriz está la tendencia al pecado. Ya desde la matriz le están dando duro patadas a la mamá para que sufra. No, mentira. Desde la matriz ya hay una condición de pecado. Ya desde la matriz hay culpa, hay corrupción y por eso luego vienen los actos de pecado. Dice Mateo 15:19, lo tengo en pantalla. Porque del corazón proceden los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. ¿De dónde? Del corazón. Como ese corazón está corrupto, por eso vienen los actos de pecado. Bien, vamos a la parte de la experiencia. 1.
Jesucristo es la solución a nuestro problema de pecado completo. Vamos a ese texto. Ese texto me parece precioso. Romanos 6:6. Alguna vez lo prediqué aquí. Romanos 6:6. Dice, sabiendo esto, ten presente esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. 1. 2. Para que el cuerpo del pecado sea deshecho. Número 3. A fin de que no sirvamos más al pecado. Noten lo que hace la obra de Cristo. Cristo muere en la cruz del Calvario y nuestro viejo hombre es crucificado juntamente con él. La culpa del pecado, nuestra identificación con Adán que nos condena, esa identificación con Adán que nos hace nacer culpables de pecados es crucificada juntamente con él en la cruz. O sea que Cristo Jesús en el Evangelio lo que hace con el pecado es en primer lugar limpiarnos de la culpa del pecado. Una vez que nos quita la culpa del pecado que mata a ese viejo hombre, sigue diciendo el texto, para que el cuerpo del pecado, este cuerpecito, sea deshecho o destruido, como lo dice en la del 60. ¿Cuál es la palabra que se utiliza deshecho aquí en el griego? Es una palabra que se refiere a reducir poder, perder influencia, perder capacidad. Todavía está, pero perdió el dominio. La obra de Cristo Jesús no solo nos quitó la culpa del pecado radicalmente, sino que el poder del pecado, el cuerpo, la tendencia al pecado, la corrupción del pecado es reducida, pierde poder. Antes éramos esclavos, ahora podemos esclavizar esa corrupción, pero todavía está ahí. Es como un león, hermanos. La tendencia al pecado, imaginémosla como un león. Quiere devorar carne, quiere pecar, pero Cristo Jesús viene y lo mete en una jaula. Sigue teniendo poder, pero está dominado en la jaula. Cuando yo le abro la jaula, ahí es donde viene el desastre. Entonces, cuando yo a esa tendencia la alimento, yo tengo la tendencia natural, quiero decir, por el pecado, de la corrupción, a la inmoralidad sexual. Eso está ahí. Cristo Jesús con su obra la dominó. Ahora podemos tener dominio sobre eso. Ya no nos controla el pecado sexual. Pero cuando yo me pongo a mirar, me pongo a escuchar, me pongo a hablar de eso, le estoy abriendo la puerta al león. Y cuando ya el león vio la puerta abierta de par en par, luego ¡pum!, caigo en el pecado. Digo, pero ¿qué pasó si Cristo me había salvado? Porque lo alimentaste, le diste rienda, le diste poder a algo que ya Cristo le quitó el poder. Entonces la obra de Cristo nos quita la culpa del pecado, reduce el poder del pecado para que no sirvamos más al pecado, para que ya no cometamos más los pecados actuales, los pecados de acto. ¿Notan? Entonces el pecado tiene 3 fases: culpa, corrupción y práctica. Cristo en su obra quita la culpa, reduce la corrupción para que no sirvamos a la práctica. Todo eso hace Cristo Jesús, amados hermanos. Eso es el Evangelio. Por eso es que un cristiano puede dominar el pecado. Número 2, el Evangelio no es solo para los que tienen pecados notorios y escandalosos, ya que todos son pecadores. Y esto pensando en el evangelismo, ¿no? No, pues él se ve como buena persona, ¿para qué le predico el evangelio? No, predícale la culpa de Adán. Sí, claro, cuando la persona es un drogadito, vicioso, hace poquito hablaba con una persona así, yo le dije, yo le dije así, ¿tú sabes que tú eres una mala persona? Me dijo, sí, ya. Yo no tenía que traerle la ley y argumentarle. Yo le dije, ¿tú sabes que tú eres una mala persona? Me dijo, sí. ¿Tú sabes que te vas a ir para el infierno? Sí. ¿Tú sabes que lo que estás haciendo está destruyendo tu vida? Sí. Ya, yo no. ¿Para qué le argumento? Él lo sabe. Al que se cree muy bueno, entonces a él hay que demostrar entonces
lo malo que sí peca, pero por si al caso, culpa de Adán. Es que no importa qué tantos pecados haces, ya eres culpable de pecado. Bien, vamos entonces a terminar esta pregunta con oración. Que Dios tenga misericordia de nosotros por la gran catástrofe del pecado. Y bueno, también agradecemos por la obra de Cristo Jesús y que el Señor nos libre de los actos de pecado. Señor Dios, lamentamos todas las consecuencias del pecado. Lamentamos que nuestros bebés ya nacen en una condición de pecado y miseria, con una tendencia hacia el pecado, culpables de pecado y cometiendo actos de pecado. Te rogamos que tengas misericordia de nuestros seres queridos y los salves, que nosotros mismos nos ayudes a dominar ese poder del pecado conforme a lo que ya tú hiciste, Dios. Te damos gracias por esa preciosa obra contra el pecado, porque has quitado la culpa, reducido el poder del pecado para que no sirvamos más al pecado, Señor. Gracias porque nos has salvado del pecado y de la miseria. Te pedimos que por favor nos libres, Señor, que estas verdades hoy meditadas aquí nos lleven a vivir libres de todo pecado. Amén. Bien, vamos entonces a la última pregunta de hoy. Pregunta 22. ¿En qué consiste la miseria de ese estado en que cayó el hombre? La pregunta anterior era ¿en qué consiste el pecado? O sea, perdón, ¿en qué consiste el pecado como tal, la culpa, todo lo que vimos del pecado original? Ahora es la miseria. Respuesta. Toda la humanidad, por su caída, perdió la comunión con Dios, está bajo su ira y maldición, y así fue sujeta a todas las miserias de esta vida, a la muerte misma y a las penas del infierno para siempre. Otra vez, recuerden la pregunta 20. ¿En qué estado introdujo la caída a la humanidad? La caída introdujo a la humanidad en un estado de pecado, todo lo que ya vimos del pecado original, y miseria, consecuencias, la catástrofe de la caída. Aquí se nos dan, pues, de manera general, las consecuencias, ¿no? Por ejemplo, no aparece la maldición de la tierra, pero apareció la palabra maldición. No apareció lo de dar con dolores de parto dar a los hijos con muchos dolores de parto, pero apareció todas las miserias en esta vida. No apareció los divorcios, todas las miserias de esta vida. O sea, la palabra miseria está refiriéndose a todas esas graves consecuencias que vinieron por causa de la caída. Entonces, vamos a simplemente analizar brevemente cada una de esas consecuencias. Voy a pedirles el favor que... esperen un momentico. Quiero rectificar qué versículos tengo. Ah, no, yo puse los versículos acá. Voy a asegurarme que tuviera los versículos. Entonces, primera consecuencia, pérdida de la comunión con Dios. Génesis 3, 8. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba por el huerto al aire fresco del día, y se escondió el hombre y su mujer de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Echó pues fuera al hombre y puso querubines al oriente del huerto de Edén y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Noten la consecuencia de pérdida de comunión con Dios. Por la caída, hermanos, inmediatamente cayeron, Adán y Eva se escondieron de la presencia de Dios. Ellos nunca habían hecho eso. ¿Qué hacen las personas hoy día? Esconderse de la presencia de Dios. Uno no tiene que decirle a las personas, por favor, no vayas más a la iglesia para que escuches de Dios, ¿no? No toca decirle, ven a la iglesia, escucha la palabra, me aceptas predicarte el evangelio. Las personas han perdido la comunión con Dios, no quieren a Dios. Y todos fueron echados del huerto del Edén, o sea, alejados de la presencia de Dios. Nadie quiere acercarse a Dios, pérdida de la comunión con Dios. Siguiente consecuencia, estar bajo ira y maldición. Gálatas 3:10. Porque todos los que son de las obras de la ley están bajo maldición, porque escrito está: maldito todo aquel que no permanece en todas las cosas que están escritas en el libro de la ley para hacerlas. Esa es la consecuencia, maldición.
Siguiente consecuencia, todas las miserias de esta vida. No la vamos a ver, Génesis 3:16 en adelante, donde tenemos que la mujer daría con dolor a sus hijos, que su deseo sería para su marido, pero él se enseñorearía de él. O sea que la mujer se iba a querer poner de autoridad y el esposo a la brava la pisotea en el hogar. O sea, hogares destruidos, que el hombre, la tierra sería maldecida, que el hombre trabajaría ya no con gozo, sino con el sudor de su frente. No es que el trabajo es una maldición, el trabajo no es maldición, la maldición es que ahora produce cardos y espinos, ahora cuesta trabajar. Y quinto, que del polvo eres y al polvo volverás, la muerte física, todas esas consecuencias. Siguiente, la muerte misma, del polvo eres, al polvo volverás. Pero siempre, hermanos, Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte. Pero siempre es bueno, necesario que entendamos que la muerte es un paquete también. La muerte es un paquete. Esencialmente, ¿qué quiere decir muerte? ¿Qué quiere decir muerte? Defina muerte. A ver, de diccionario, ¿qué es muerte? Bien. Separación. Muerte, separación. Separación en la física, ¿qué? ¿De qué? El cuerpo del alma o el cuerpo del espíritu. Lo material de lo inmaterial. O sea, sabemos que quedó el cuerpo ahí, pero el espíritu se fue. Es muerte física. Muerte espiritual, separación, ¿qué? ¿De qué? El hombre de Dios. Muy bien. No tenemos más comunión con Dios, que fue lo que le pasó primariamente a Adán y Eva. Pérdida de la comunión con Dios. Y la muerte eterna, pues la misma separación de Dios y el hombre, pero eternamente. Todo eso es muerte. Todo eso es lo que trajo el pecado. Muerte física, muerte espiritual, muerte eterna. Esa es la paga del pecado. Y el texto dice, penas del infierno. Mateo 25:41. Entonces dirá también a los que estarán a la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Todo el paquete de muerte, todo este paquete, condenación eterna. Vamos entonces a la parte de experiencia. Cada sufrimiento, bueno, no, perdón, antes de pasar a la parte de experiencia, solo enfatizar. Otra vez, ya lo dije, pero lo enfatizo. Esto es miseria, o sea, todo lo que podamos hablar de las miserias del pecado. Aquí, de manera general, está encerrando divorcios, muertes, violencias, violaciones, catástrofes, quiero decir, terremotos, tsunamis, toda esa miseria, hermanos, que vino por el pecado. Experiencia. Cada sufrimiento en esta vida son pequeñas salpicaduras del infierno para advertirnos de las consecuencias del pecado. El infierno es la consecuencia. Todos sufrimos las consecuencias temporales. No todos, por la gracia del Señor Jesucristo, sufriremos las consecuencias eternas del infierno. Hermanos, cada dolor en esta vida, y más si eres creyente, piénsalo o reflexiona en el dolor eterno del que el Señor te salvó. El infierno es un dolor eterno, un sufrimiento eterno. El gusano no muere, dice la Escritura. Y ese gusano parece que es una conciencia acusando toda la vida. No creí en el evangelio que me predicó Jeffrey. Fui a la iglesia muchas veces y no me arrepentí. Toda la vida ahí, mi mamá, mi abuelita me invitaron a la iglesia y yo no fui. Toda la eternidad ahí acusando. Pude librar esta miseria. El fuego que no apaga, una eternidad en el infierno. Porque Dios en su justicia, si el pecado es contra un Dios eternamente justo, la consecuencia del pecado tendrá que ser eternamente en el infierno. No hay aniquilacionismo. No es un sufrimiento de 100 años y después se acabó. No existe eso.
No existe eso. Es eterno. ¿Por qué es eterno? Porque el pecado fue eterno. Si las consecuencias del pecado son la aniquilación, eso significaría que la justicia de Dios quedó satisfecha. No tienen que sufrir eternamente porque es la justicia de un Dios eterno. No, incluso nuestra ley representa eso. Una persona se roba 2 millones de pesos, no sé, 5 años de prisión. Se roba 1,000, más años de prisión. Mató a uno, no sé, 10 años de prisión. Mató a 20, 30, 40 años de prisión. En la medida que el pecado es más grave, las consecuencias son mayores. En Estados Unidos tiene 6 cadenas perpetuas. Pues con una cadena perpetua es suficiente, pero se le ponen 6 porque legalmente se quiere reconocer el pecado fue grave. Una sola condena, una cadena perpetua ya condenó para toda la vida a la persona, pero se le dicen 6 cadenas perpetuas para decir lo que hizo fue muy grave. Bueno, lo que se hizo con Dios fue muy, muy grave. Él es el Dios eterno, las consecuencias son eternas, pero nosotros fuimos librados de esa condición. Cada sufrimiento, hermanos, gratitud a Dios, que ahorita sufrimos un poquito, no sufrimos eternamente. 2, vivamos de tal forma que, entre comillas, revirtamos las consecuencias del pecado. ¿Por qué digo entre comillas? ¿Por qué lo pongo entre comillas? Porque obviamente no vamos a solucionar el pecado por vivir correctamente. Ya el pecado está. Pero así como lo decíamos al inicio, más pecado trae más pecado y miseria. Pues entonces, si yo no peco tanto, si yo vivo como a Dios le agrada, pues no voy a solucionar el mundo, no se va a hacer la era dorada, todos los mundos se volvió cristiano, nunca más se volvió a matar en esta tierra, no, eso no lo voy a lograr, pero ciertamente no va a haber tanta miseria. Hermanos, en la medida en la que las naciones practican el pecado, aprueban el pecado, esas naciones son entregadas a la miseria. En la medida en la que las naciones, sin ser cristianas, hacen lo que Dios manda, hay más prosperidad, hay más paz. Entonces vivamos de tal forma que revirtamos esas consecuencias del pecado. Terminemos orando, hermanos, lamentando por tanto daño que nos buscamos por el pecado y gratitud porque Cristo Jesús nos traerá de vuelta lo que perdimos. Cuando Él vuelva por segunda vez, nuevos cielos, tierra nueva, gloria eterna, nunca más pecaremos, ya no habrá más pecado y miseria, todo será color de rosas. Amén. Señor Dios, gracias por la salvación en Cristo Jesús. Lamentamos grandemente, Señor, todas las consecuencias en las que estamos por el pecado. Lamentamos, Dios, que la historia haya sido así. Pero tú en tu sabiduría quisiste que todo esto sucediera, permitiste que Adán pecara y que todos pecáramos con él para mostrar tu gracia, Señor. Hoy vemos tu gracia, hoy vemos tu misericordia, hoy te alabamos y te pedimos que por favor vuelvas pronto, Señor Jesús, para estar contigo en un mundo sin pecado y miseria. Te lo pedimos, Señor, vuelve pronto. Amén. ¿Preguntas?